Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 2 de junio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana, y un placer como siempre estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos amigos, comencemos ya con los titulares de esta jornada. Aprueba Consejo de Ministros perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Confirman en Cuba 1.191 casos positivos a la COVID-19 y 12 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Ratifica Nicolás Maduro que disposición de la derecha al diálogo con el gobierno es un triunfo de la revolución bolivariana. Ya comenzamos con las informaciones. El Consejo de Ministros aprobó en su más reciente sesión el perfeccionamiento de los actores de la economía cubana, los cuales están convocados desde su ámbito al desarrollo del país. El máximo órgano de gobierno también aprobó políticas de impacto social. El encuentro estuvo presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y fue dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento de los actores económicos, dígase la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, y el trabajo por cuenta propia. La propuesta presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz sostiene entre sus principios que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y no se conduce a un proceso de privatización. Entre los objetivos está reconocer, diversificar y fortalecer las diferentes formas de gestión. Y un avance sostenido, y nosotros diríamos sin prisa, pero sin pausa, y lo más importante es la gradualidad de este proceso para evitar retrocesos. A veces la capacidad de generar es superior a la capacidad que tenemos para controlar lo que estamos generando. Y nosotros tenemos que poner la gradualidad en función de esa capacidad, pero también tenemos que poner más capacidad y más inteligencia para ver cómo avanzamos y que cada paso que demos lo consolidemos y que seamos capaces de lograr su sostenibilidad. Los nuevos emprendimientos se irán aprobando de forma gradual, aunque sin pausa. Solo no se podrán ejercer las actividades que aparecen en la lista negativa ya aprobada. Según precisó Marrero Cruz, como parte de las medidas diseñadas, se emitirán en un mismo momento las normativas para el perfeccionamiento de todos los actores. A partir de esta decisión del Consejo de Ministros, se comenzará a trabajar en las correspondientes normas jurídicas. Según se vaya avanzando en esta actividad, se ofrecerá información actualizada a nuestro pueblo. Es un proceso amplio e integral, enfatizó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Podemos tener una adecuada relación del sector estatal con el sector no estatal. Y ahí estaríamos aprovechando mejor potencial humano, capacidades productivas, experiencia, innovación, que volvamos a todo aquel levantamiento que hicimos de trabas el año antes pasado, veamos qué trabas todavía no hemos quitado, qué trabas nuevas hemos puesto y definitivamente rompamos todas las trabas que todavía nos quedan y que nos impiden que nuestros actores económicos, incluyendo la empresa estatal, se desarrollen con agilidad, con prestancia, con facilidades para aportar al desarrollo económico. La viceministra primera de Economía, Leticia Morales, presentó la propuesta de indicaciones del gobierno para la elaboración del Plan de la Economía y el presupuesto del Estado para el 2022. El informe aprobado aquí por el máximo órgano de gobierno incluye la necesidad de superar las restricciones de la pandemia y lograr mayores rendimientos en el proceso inversionista y la actividad agropecuaria. El Plan 22 ya se diseña en un escenario de ordenamiento monetario con un marco de descentralización en el proceso de los recursos en el sector estatal, una mayor descentralización y una ampliación del trabajo en el sector no estatal.
También en la reunión fue presentado el informe del comportamiento de la economía al cierre de abril. Si bien aún no satisface la demanda de la población, se muestran cumplimientos en sectores que demuestran cuánto más se puede hacer, afirmó el primer ministro. Nosotros tenemos que guapiar, nosotros tenemos que buscar soluciones. Hay que espabilar a todos los cuadros, hay que llamar ese cambio de mentalidad. Hay que identificar todas las potencialidades y todo eso tenemos que reflejarlo en este plan. Nosotros no podemos trasladar al plan 2022 el pesimismo, el escenario de crisis, no. Queremos trasladar con objetividad, pero con objetividad reflejando precisamente no lo que hemos hecho y ver cómo hacemos un poquito más, no, lo que no hemos hecho todavía y la capacidad que nosotros tenemos que demostrar todavía que podemos hacer más. El Consejo de Ministros aprobó 2 nuevas políticas: la de atención a personas, familias, hogares, grupos o comunidades en situaciones de vulnerabilidad social y el fortalecimiento de la actividad de prevención y trabajo social en la comunidad. Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, explicó que existe un cronograma para su implementación, así como los proyectos de normas jurídicas. La agenda de gobierno analizó los avances de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Es un trabajo que permite articular entre todos los organismos y también todas las organizaciones y entidades programas y proyectos que nos van enseñando también a todos a trabajar diferente, a articularnos e integrarnos todos para buscar soluciones a los problemas que tenemos, que constituyen demandas, por supuesto, de nuestra sociedad. El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, actualizó sobre la situación de la sequía en el país. Las principales dificultades se presentan en La Habana, Artemisa, Santiago de Cuba, Camagüey y Guantánamo, territorios con la mayor cantidad de personas afectadas, un total de 570.000. Para mitigar la sequía actual y asegurar el suministro de agua en el futuro, se realizan varias acciones de construcción y mantenimiento. Ya con los números actuales del día 24, ha llovido el 61%. Quiere decir que en los últimos 9 días, según lo que había planteado el Instituto de Meteorología, ha caído el 42%. Pero no obstante, ya día 25 estamos solo al 61% de la media del primer mes del periodo lluvioso, o sea, un mes muy lluvioso. Y hay provincias como La Habana, que solo ha llovido el 36%, Mayabeque el 31%, Artemisa el 45% y Santiago el 37%. En cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República, la gobernadora de Santi Espíritus rindió cuentas al Consejo de Ministros sobre su gestión. Se trata de la primera provincia que lo hace. Integrantes del máximo órgano de gobierno realizaron valoraciones y ofrecieron sugerencias para el trabajo futuro en ese central territorio. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que al cierre de ayer resultaron positivas 1.191 muestras a la COVID-19. También notificó el fallecimiento de 12 personas como consecuencia de la enfermedad. Se otorgaron 1.275 altas clínicas, 84 más que los casos diagnosticados con la enfermedad, por lo que el balance es positivo. Y las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque, Ciego de Ávila y Pinar del Río reportaron el mayor número de contagios. El doctor Francisco Durán, en su conferencia habitual sobre el comportamiento de la COVID-19, comentó la necesidad de aumentar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias por el alto riesgo de transmisión. Lo positivo es cómo van avanzando la aplicación de nuestros candidatos vacunales, que indiscutiblemente nos va a dar, o nos está dando, pero todavía no se aprecia, como es natural, un resultado en el control de la transmisión de esta enfermedad. Todavía es difícil, no se logra el control, se han adoptado un grupo de medidas, no siempre se cumplen las medidas como debe de ser, se ve mucha indisciplina todavía y yo reitero, llevamos 1 año y medio ahorita reiterando las cuestiones. En el día de ayer se encuentran ingresados
un total de 25.256 pacientes, de ellos 3.791 sospechosos, en vigilancia 15.598 y confirmados activos 5.867. Del total de casos, el 91% fueron contactos de casos confirmados. El doctor Durán alertó sobre el crecimiento de los casos importados. Los territorios con mayor número de casos son La Habana, Santiago y Mayabeque. De los casos diagnosticados, los grupos vulnerables mantienen elevados números de enfermos. Todas las provincias confirmaron casos COVID-19 en edades pediátricas, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que son jóvenes pero de 18 y menos años de edad. Activos todavía una cifra elevada, 927 pacientes en edades pediátricas. Y de estos activos, 57 de los que están ingresados hoy con COVID tienen menos de un año de edad, algunos en salas de neonatología. En el día se confirmaron 5 menores de un año, 2 de la provincia de La Habana, 2 de Santi Espíritu y 1 de Mayabeque, y ya son 1.022 menores de un año que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19. En estos momentos se atienden en las terapias intensivas 138 pacientes, 50 críticos y 88 graves. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Habana se prepara ante la activa temporada ciclónica que se pronostica para nuestra área geográfica. Lo hacen con labores continuas de higiene en las comunidades. Sobre estas experiencias le contaremos más adelante en esta emisión. Eso será en los próximos minutos. Ahora les informo que Rusia reiteró hoy su condena al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y llamó a la solidaridad internacional a favor de la mayor de las Antillas. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó una declaración que exige poner fin al cerco económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano, informó el sitio oficial del Parlamento en Moscú. Los senadores rusos señalaron que las medidas estadounidenses contradicen el llamado de Naciones Unidas para levantar sanciones impuestas a otros países en medio de la actual pandemia. Los legisladores rusos instaron a los parlamentos de estados extranjeros, regionales e internacionales, entre ellos el Parlamento Latinoamericano y el Europeo, a expresar su solidaridad con la República de Cuba y el pueblo cubano. La Cámara de Representantes de Colombia negó la moción de censura que pedían congresistas de la oposición contra el ministro de Defensa, Diego Molano. 109 diputados votaron en contra y solo 36 dieron el sí. A Molano lo señalan como responsable de los abusos policiales en las manifestaciones que se realizan desde el pasado 28 de abril. Por su parte, el Comité Nacional del Paro convocó para este miércoles una nueva movilización para exigir respuestas a las demandas sociales. Las protestas en Colombia continúan 35 días posterior al inicio del paro nacional en respuesta a medidas neoliberales aplicadas por Iván Duque y el incumplimiento de acuerdos. El Comité del Paro y el gobierno completaron ayer una nueva jornada de conversaciones sin llegar a pactos concretos. El jefe de Estado sigue incumpliendo el preacuerdo del pasado 24 de mayo. El paro nacional continúa con fuertes movilizaciones pacíficas a lo largo y ancho de Colombia. Con representaciones teatrales, grupos feministas y madres que han perdido a sus hijos denunciaron en Bogotá la violencia sufrida por los manifestantes a manos de la policía. Le estamos pidiendo al gobierno colombiano que responda por el cuidado de la vida. Y aquí, este es un evento convocado por distintas plataformas de mujeres feministas que queremos que prevalezca la vida, que prevalezca el diálogo. Muchas madres, muchas hermanas de jóvenes que querían manifestarse y que estaban pidiendo sus derechos. Por eso hoy quisimos manifestarlo porque es la manera que tenemos para contarlo. El Comité Nacional del Paro ordenó desbloquear 40 puntos de resistencia. Los activistas conversaron con medios internacionales y afirman que con esta medida el presidente Iván Duque no tiene más excusas para frenar un preacuerdo.
Hasta el 29 de mayo se contabilizan 1.133 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública y más de 1.400 detenciones en contra de los manifestantes. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras esto ocurre en Colombia, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la disposición por la extrema derecha al diálogo es un triunfo revolucionario. El mandatario apuntó a un encuentro con transparencia informativa, sin secretos. Maduro explicó que no se trata de un diálogo cualquiera y se deben plantear con crudeza los temas nacionales. Reafirmó la necesidad del levantamiento inmediato de las sanciones y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. El presidente venezolano insistió en que el reconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana y de los poderes públicos es imprescindible, así como la devolución de los activos saqueados. Estos puntos, en los que se sustentarán las conversaciones, fueron informados a la delegación de Noruega, enlace con los sectores de la oposición. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala informó que durante el 2021 las lluvias provocaron casi 108.000 afectados debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes de viviendas. Las precipitaciones obligaron también a evacuar a más de 4.000 personas y fue posible reubicarlas en albergues estatales. En el departamento de Chimaltenango falleció una persona y en otras ciudades fueron afectadas centenares de viviendas, así como daños severos en las redes viales. Y el barco Karg, considerado el más grande de la Armada de Irán, se incendió este miércoles y posteriormente se hundió en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Hormuz. Aún se desconocen las causas de este siniestro. El barco se encontraba en una misión de entrenamiento en alta mar desde hace unos días y de manera inesperada se produjo el incendio, que fue imposible contener hasta que se hundió. Toda la tripulación fue evacuada y no se reportan lesionados. El barco servía de apoyo en el reabastecimiento de combustible a la Armada iraní, de transportar cargas pesadas y portar helicópteros. Las autoridades realizan las investigaciones de rigor. El Papa Francisco realizó la reforma de una parte del derecho canónico sobre sanciones penales en su congregación. Entre las novedades del documento destaca que los abusos a menores se considerarán delitos contra la dignidad de las personas. Según trascendió, los cambios se hicieron para responder a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo, pues resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 en el Código de Derecho Canónico. Medios de prensa destacan que también fueron incorporados los delitos tipificados en los últimos años en leyes especiales, como el intento de ordenación de mujeres, el registro de confesiones y la consagración eucarística con finalidad sacrílega. También es noticia en el mundo que el viceprimer ministro y presidente del Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo de China, Liu He, sostuvo este miércoles una videollamada con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Según la agencia Xinhua, los políticos calificaron de importantes las relaciones económicas de ambas naciones. Hablaron sobre la situación macroeconómica, la cooperación e interés mutuo de Pekín y Washington. También discutieron los planes de la administración Biden y la importancia de cooperar en áreas que son de interés para ambas naciones. Las partes están dispuestas a continuar comunicándose. Continuamos ahora con temas nacionales. Este 1 de junio comenzó la temporada ciclónica en nuestra área geográfica. En La Habana se trabaja para sostener la higiene comunal, una estrategia que minimiza los daños que pudieran ocasionar inundaciones por fuertes lluvias. Los nubarrones sobre la capital avistan la llegada de los fuertes temporales y la higiene comunal en La Habana resulta más notable a diferencia de otros años. Hoy La Habana cuenta con un equipamiento que respalda las necesidades que tiene. La mayoría de los municipios se encuentran con una estabilidad en la recogida, en el barrido y en todas las actividades de la higiene comunal, aunque tenemos municipios que se han ido rezagando, como son los municipios Cerro, Guanabacoa, Boyero y Arroyo Naranjo, que han tenido algunas incidencias en el tema de recogida, pero han sabido resolverla inmediatamente. La estrategia frente a la temporada ciclónica involucra de conjunto a ETEXA, la empresa eléctrica, y a servicios comunales. Este municipio se caracteriza por trabajar en conjunto
con agua de La Habana. Es decir, nosotros nos preparamos con la destrucción de los tragantes, las alcantarillas, el trabajo en los registros 24. Quiere decir que se trata de que todas las líneas estén desobstruidas, que no exista, para que no haya penetración hacia la alcantarilla y le salga a los vecinos, o haya alguna inundación. El trabajo nocturno es más importante ante todo. ¿Por qué? Porque le permite a la población sacar los desechos sólidos y en el horario nocturno que comenzamos a trabajar después de las 9 de la noche, se hace la recogida de desechos sólidos y al otro día el municipio amanece limpio. Para finales de mayo se anunció el inicio de la producción de contenedores para la recogida de desechos sólidos, un promedio de 2.000 mensuales para distribuir en junio y llegar en lo que resta de año de 12.000 a 14.000 depósitos. Y a medida que la industria vaya entregando la disponibilidad de producciones, nosotros iremos cubriendo los municipios. Disciplinar la convivencia es lo que falta para que la capital de todos los cubanos siga manteniendo la imagen con la que hoy inició la temporada ciclónica. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Aunque en las últimas jornadas se han estado registrando precipitaciones en gran parte de Cuba, las lluvias se han concentrado principalmente en las regiones central y oriental e incluso han llegado a ser fuertes y hasta intensas en algunas localidades, principalmente en un corto periodo. Fíjense si es así que ayer, por ejemplo, en la red de estaciones meteorológicas se reportaron 55 milímetros en la ciudad de Cienfuegos y 50 milímetros en la ciudad de Las Tunas, aunque también en Bauta, en la provincia de Artemisa, ayer se reportaron 44 milímetros de precipitación. Estas condiciones se deben a la presencia de una vaguada y una baja en la altura que sigue aportando la mayor inestabilidad y también el mayor aporte de humedad hacia el centro y el oriente de nuestro país. Como ven, mantiene abundante la nubosidad en esa área geográfica y mares adyacentes, condiciones que van a continuar durante la jornada de hoy. Por eso nuevamente será una tarde con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en centro y oriente y pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. En las provincias de la región occidental también se nublará durante la tarde con la posibilidad de algunos chubascos y tormentas eléctricas. Durante la noche van a continuar los nublados en gran parte del país, principalmente en centro y en oriente, donde todavía serán posibles algunas lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius. Por la noche estarán en el entorno de los 23 y 26 grados, llegando hasta 22 grados en el caso de la provincia de Granma. Los vientos serán del este en gran parte del territorio, sobre todo en zonas de la costa norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hacia el sur serán variables débiles durante todo el día. Habrá oleaje en el norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, continúan las condiciones favorables para los chubascos, las lluvias y las tormentas eléctricas en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Nosotros avanzamos con otros temas. La enseñanza preuniversitaria readecuó sus procesos a los 3 escenarios definidos para la continuidad y cierre del curso escolar que fueron dados a conocer en días anteriores. Los territorios más afectados por la COVID-19 prevén regresar a las aulas en septiembre y los exámenes de ingreso a la educación superior se realizarán en el mes de febrero. Los territorios que regresarán a las aulas el próximo mes de septiembre dedicarán 19 semanas a cerrar el presente curso escolar. Al igual que el resto de las enseñanzas, la educación preuniversitaria trabajará con sus estudiantes a partir de un diagnóstico e impartirá nuevos contenidos y sistematizará otros. En las instituciones educacionales de preuniversitario se ajustarán la organización escolar de manera que la sesión de la mañana reciban clases los estudiantes de 10º y 12º grado y en la sesión de la tarde, serán atendidos los estudiantes del 11º grado. Los estudiantes de 12º grado de estos territorios más afectados culminarán el curso en diciembre y dedicarán el mes de enero a su preparación intensiva para los exámenes de ingreso. 10º y 11º va a terminar en enero el curso 2021, pero 12º grado lo va a terminar en diciembre, de manera tal que los jóvenes dispongan de un mes para reforzar todo lo que se ha venido trabajando. Y en febrero serían los exámenes de ingreso a la educación superior.
Los estudiantes de 12 grado de los territorios que se encuentran en un escenario más favorable y no han detenido las clases presenciales culminarán el actual curso escolar el próximo mes de julio. En el periodo de septiembre a enero, estos jóvenes continuarán su preparación en los preuniversitarios con vista a las pruebas de ingreso. Estos estudiantes nosotros hemos concebido que tienen que continuar siendo atendidos en las instituciones educacionales de preuniversitario. Por lo tanto, en esas instituciones van a coexistir 2 12º grados. Ahora, para los egresados del presente curso escolar de estas 57 escuelas, va a continuar su preparación en las asignaturas del ingreso extendidas desde septiembre hasta enero, siempre en la sesión de la tarde, de lunes a viernes. En el mes de febrero se prevé la realización de los exámenes de ingreso a la educación superior. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las medidas aprobadas en el sector agrícola cubano estimulan a los campesinos cienfuegueros. Ellos sienten que los cambios benefician su gestión y sus testimonios los comparte Ismari Barcia más adelante en esta emisión. Continuamos con más. La viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, Débora Rivas Saavedra, intervino en el 20º periodo de sesiones del Comité de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur. En su presentación destacó que la COVID-19 es la prueba más reciente de que los desafíos actuales de nuestros países no pueden ser enfrentados de manera aislada. La vicetitular denunció el ilegal bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba e hizo referencia a la labor desempeñada por el país ante la actual pandemia. Rivas Saavedra reiteró el compromiso cubano de avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejerano, informó que se realiza el ejercicio nacional de autocontrol para todas las instancias estatales, tanto del sistema empresarial como de las unidades presupuestadas desde este 1 de junio y hasta el próximo día 15. El ejercicio promoverá la evaluación crítica y proyectará medidas que den solución o mitiguen las limitaciones y problemas que se detecten en el cumplimiento de las normas. Acciones en favor de la preservación, el saneamiento y la educación ambiental acontecen esta semana en Cuba, en saludo al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Juventud en Verde se nombra la jornada que comenzó este martes con movilizaciones en todos los municipios y un curso online sobre los efectos del cambio climático en el país que se desarrollará hasta el próximo viernes. La empresa industrial Ciclos Minerva devolverá a las calles su producto distintivo, más de 6.000 bicicletas mecánicas que se comercializarán en pesos cubanos. El director adjunto de la entidad, David Rodríguez, aseguró que la comercialización de esos medios priorizará a las universidades cubanas, aunque no satisface la demanda. Ciclos Minerva incursiona además en la producción de motos y triciclos eléctricos. Rosana Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Profesionales de la salud cubanos prestan atención a pacientes venezolanos con úlcera del pie diabético. A pesar de la pandemia, han mantenido las consultas y orientación a los convalecientes. Especialistas cubanos realizan en clínicas populares de Venezuela charlas de prevención para evitar la úlcera del pie diabético. Esta iniciativa se mantiene en todo el país gracias al programa del Buen Vivir para el Diabético, un convenio entre Cuba y la República Bolivariana con casi 13 años de existencia. Siempre se le está educando y capacitando de todos los cuidados que hay que tener con la diabetes. Qué zapatos usar, qué medias, qué comer, tener cuidado al caminar, no lavarse los pies con agua caliente y otras medidas que se le van haciendo, se le van instruyendo todos los días al paciente diabético. Angiólogos y cirujanos vasculares de la mayor de las Antillas asumen junto a colegas venezolanos la atención integral a los pacientes. En el Distrito Capital tenemos 4 consultas, tenemos una en un CDI que es el 23 de enero, tenemos consultas en un ambulatorio que se llama Eutimio Rivas y 2 consultas en el Instituto Venezolano del Seguro Social, que es la Clínica Popular del Valle y la Clínica Popular de El Paraíso.
En Venezuela disminuyen las cifras de amputaciones en pacientes con úlceras del pie diabético con el empleo del Everpro-P, un factor de crecimiento epidérmico humano recombinante creado por científicos cubanos. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Otro día triste para el béisbol cubano. Por primera vez en la historia, desde el debut olímpico en Barcelona 92, Cuba no estará en este deporte en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, tras caer eliminados, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel apoyó al equipo en su perfil de la red social Twitter. Habrá que dedicar un capítulo al equipo Cuba en la historia de estos días desafiantes. Nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto, afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sobre la actuación del equipo, más allá de lo deportivo, en el torneo que se disputa en la Florida. El sueño terminó este martes en la noche con la segunda derrota del preolímpico de las Américas, 6-5 ante Canadá. Otra vez falló el picheo abridor, otra vez se escapó la victoria en pequeños detalles que marcan las grandes diferencias en este deporte. Tras una mala salida de Carlos Juan Viera, que permitió 3 carreras en la misma primera entrada, la batería cubana, con cambios en la alineación, batalló para intentar regresar, pero se quedó corta, como mismo ocurrió en el primer juego contra Venezuela. Las esperanzas de Cuba las mantuvo un espectacular Yariel Rodríguez, lanzando rectas de hasta 98 millas para ponchar a 11 en 6 entradas y un tercio. Canadá mantuvo siempre el control del juego y sobre el final la defensiva cubana falló, mientras la dirección tomaba decisiones desesperadas como retirar a Yadir Mujica, el mejor bateador del equipo, de 4-3 en el juego, por el veterano Cepeda en busca de un milagro que nunca llegó. Al final, John Axford ponchó a Lisjuan Correa para el triunfo de 6-5 que decretó la eliminación de Cuba. Para analizar este fracaso, tenemos que partir de la premisa de que el juego ha cambiado. El béisbol es quizás el deporte colectivo que más ha evolucionado en los últimos años y en Cuba esa evolución no ha estado a la par del juego. La estrategia de picheo con la que se encaró el torneo terminó pasando factura, pues mientras la selección es segunda en bateo colectivo, promediando 288, el picheo marcha último, con horrible efectividad de 6 carreras limpias por juego. Traduzcamos el resultado a través de las estadísticas, porque en definitiva los números nunca mienten. El abridor más en forma de Cuba, Yariel Rodríguez, activo con los Dragones de Chunichi en la segunda mejor liga del mundo, incomprensiblemente quedó como tercero en la rotación y finalmente fue llamado desde el bullpen en desventaja cuando Viera falló. Mientras los lanzadores cubanos sufrieron penurias en sus 2 aperturas, con efectividad lamentable de 15.75 y whip de 3.25. Por su parte, Rodríguez lanzó 11 ponches en 6 y un tercio con rectas de hasta 98 millas, como les decía. El béisbol es un deporte de estados de forma y Yariel es el más en forma de los abridores cubanos. Esto la dirección no lo detectó y esa mala lectura tuvo a la batería batallando desde abajo durante los juegos. Cuba ha estado en desventaja en todos los innings que ha jugado en este preolímpico. Bueno, tras la eliminación, el manager Armando Ferrer explicó sus decisiones en conferencia de prensa online. Habló sobre la utilización del picheo, sobre los cambios en la alineación y el futuro de este equipo. En el primer inning hemos perdido realmente los 2 partidos de béisbol. El picheo no estuvo bien. Abrimos con Viera porque podía ser ya 10 relevos de Viera, no hacía la inversa. ¿Por qué? Porque no trabaja como relevo, trabaja como abridor. Siempre estuvimos planificados de que el segundo juego lo iba a abrir Viera. El sustituto por Mujica, yo estaba, por ley de probabilidades, Mujica ya había bateado 3 giles, como usted dice. Estaba buscando un batazo, no podía yo hacer un rally dando 3 o 4 giles seguidos. Y yo traté de buscar el Cepeda. Para nadie tiene la experiencia que tiene Cepeda en estos torneos y lo traje buscando que me diera un batazo. No salió el batazo, bueno, es una decisión que tomamos a nivel del colectivo. La derrota se perdió en el terreno de pelota, no se perdió con las gradas. De hecho, hablamos con los muchachos en el meeting y le planteamos que tienen que hacer el caso omiso al tema de las gradas, los criterios, las opiniones, las ofensas. Claro que duele quedar fuera de la clasificación de los Juegos Olímpicos. Todo el mundo conoce, usted propiamente que es cubano, conoce cuánto alegra al pueblo nuestro la victoria de un equipo de béisbol. Sabe que nos corre por las venas el béisbol y de verdad que sí, que lamentamos no poder haber clasificado. Yo pienso que el problema, parte del problema lo tenemos que resolver nosotros propiamente en el país. No estoy en contra de que algunos atletas con suficiente calidad para engrosar las filas de nuestro equipo lo hagan dignamente.
porque al final son cubanos, siempre y cuando tengan la postura y tengan el decoro de representarnos dignamente. Yo creo que sí, que si se necesita en un área determinada algún jugador y se encuentra en ligas foráneas, podríamos necesitar de él y de ellos, y no por qué llamarlo. Esta noche, Cuba completa su calendario contra Colombia en duelo de equipos eliminados. El jovencito Brian Chi será el abridor frente a Daniel Castillo por los cafeteros. Y tras meses de espera, la Selección Nacional de Fútbol regresa a la acción de las eliminatorias mundialistas contra Islas Vírgenes. Lo hace con una convocatoria mejorada y con nuevas caras en el llamado del DT Pablo Elier Sánchez. Algunos de los nuevos convocados pudieran debutar con Cuba en el juego de esta noche, que disputarán como locales en Guatemala. El probable 11 inicial de Cuba estaría formado por el arquero Sandy Sánchez, línea de 4 en defensa formada por Yosel Piedra, los centrales Modesto Méndez y Cabafe y el lateral Corrales. En el medio se espera el debut del joven David Incherti junto al capitán Arichel y las estrellas del equipo, Onel Hernández y Paradela, mientras que arriba Michael Reyes y Apesteguía intentarán poner el gol. Una de las nuevas caras que pudiera debutar con la selección es el atacante William Pozo, que llega desde el Stromen de Noruega para ayudar a Onel y a Apesteguía en la generación de goles, algo que necesita mucho este conjunto de Cuba. El joven nos dice por qué puede aportar y qué es lo que más puede aportar a través de estas declaraciones a nuestros compañeros del programa Fútbol por Dentro. Bueno, el mensaje es que nosotros vamos a ir para allá, a trabajar fuerte, al 100% y esperemos que obtenemos buen resultado. Yo pienso que yo puedo aportar mentalidad fuerte, que a mí no me gusta perder, yo quiero ganar todos los partidos. También puedo aportar seguridad con la pelota, yo no pierdo mucho el balón y yo pienso que yo tengo buena técnica. También quiero meter goles, quiero dar pases decisivos y para poder obtener buen resultado, porque los partidos no se ganan sin goles. Y finalizo con informaciones de baloncesto, pues el San Pablo Burgos inició con derrota de 86-78 ante el Tenerife en los playoffs de la Liga Endesa de España. El cubano Jaciel Rivero no vio acción en este juego tras ser padre recientemente. Y en la NBA, el oeste está que arde cuando los Nuggets de Denver vencieron a Portland a pesar de la noche de récords de Damian Lillard, mientras que Phoenix también tomó ventaja tras apalear a los Lakers. Ambas series marchan con ventaja de 3-2. Así finalizan los deportes, continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muchísimas gracias a ti, Andy, por este acercamiento al panorama deportivo, especialmente por tus reflexiones en torno a una actuación que mantuvo en vilo anoche a todo nuestro país. Nosotros avanzamos con más, porque diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular visitan desde este martes la provincia de Santi Espíritus. El equipo de trabajo encabezado por Ana María Mari Machado, vicepresidenta del órgano legislativo cubano, chequea los principales resultados de esa provincia en materia económica y social. Constatar los principales resultados económicos en la provincia, con énfasis en el programa alimentario, los servicios a la población y el uso eficiente del presupuesto, son algunos de los objetivos de la visita a Santi Espíritus de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El equipo de trabajo, encabezado por Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Legislativo cubano, intercambió con la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia de Santi Espíritus, David Pérez Martín, y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez sobre la atención a los planteamientos y peticiones de la población. Se van a visitar otros centros, como son los centros hospitalarios, como son los centros de atención primaria, se van a estar visitando los consultorios, vamos a visitar también el SAF, donde se atienden a nuestros adultos mayores, vamos a tener la presencia en actividades de la educación, del deporte. O sea, creo que de forma general vamos a tratar de tocar dentro de las posibilidades de estos 3 días la mayor cantidad de centros, la mayor cantidad de lugares donde podamos contactar con los trabajadores y donde podamos contactar con el pueblo. La visita, integrada además por directivos de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, se extenderá hasta el 3 de junio por varios municipios. Recorrido que forma parte del cronograma elaborado para la rendición de cuentas del Gobierno Provincial de Santi Espíritus al Parlamento cubano, previsto efectuarse el próximo periodo ordinario de sesiones del órgano supremo del Poder del Estado. Durante la visita por la provincia se intercambiará con la población, los trabajadores en diferentes centros laborales, con delegados y demás autoridades del Poder Popular, cumpliendo con las medidas establecidas frente a la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Taimi Rivero Blanco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
63 medidas, de las cuales 30 se consideran prioritarias, fueron aprobadas recientemente por el gobierno cubano para incrementar la producción de alimentos. Las nuevas disposiciones son el resultado del diálogo permanente que ha acompañado desde su inicio al proceso de ordenamiento en el sector agropecuario y tienen un impacto en la labor y en los criterios de los campesinos. Ismari Barcia nos cuenta más. 5 meses después del ordenamiento, cada modificación, hasta las recientes 30 medidas prioritarias del gobierno para estimular la producción de alimentos, ha transitado por el camino del diálogo y del consenso. La disminución de los precios de piensos y bioproductos, el incremento de los de compra de varios renglones y la reducción de tarifas eléctricas y de agua están entre los reclamos atendidos. En el mes de enero nosotros teníamos un valor de 8.500 pesos y ahora viene saliendo en 4.500, 4.600 pesos el riego. Este proceso de revisión de las medidas creo que fue favorable. Nuevamente se demostró que sí se puede y que se puede confiar en los procesos, incluso en los procesos de cambio. Ha habido mucha mejora con el tema de la corriente, eso benefició mucho al campesino, en el tema de la libre comercialización, en el tema de la venta. Nos ha beneficiado el producto de la guayaba y el mango y el ganado, son los 3 renglones fundamentales de nosotros. Nos abre un diapasón al productor a poder comercializar sus producciones después que cumpla sus planes que tiene con la forma productiva. Tenemos nuestras propias placitas donde ya le ofertamos al pueblo nuestras mismas producciones y le podemos brindar al pueblo un producto con menor precio porque no pasa por tantas manos. Uno puede lograr darle un destino final a sus producciones, se incorpora el proceso de MLC. Entre las medidas de mayor impacto, la disminución de un 5 a un 2% del impuesto sobre ingresos personales en este y el siguiente año. Eso nunca había pasado y en medio de esta situación tan difícil nos mejora la vida. Ese aporte que yo entregaba se lo puedo mejorar en el salario de mis trabajadores. Resultado de escuchar más de 370 criterios que enmiendan trabas estructurales, organizativas y socioeconómicas para una gestión agrícola que mayoritariamente recae en el sector no estatal, aun cuando el 80% de las tierras cultivables, más de 6 millones de hectáreas, sean patrimonio público. Garantías de pólizas de seguros y créditos bancarios deberán estimularse en lo adelante. También facilidades para la adquisición de combustibles. Hay centros de venta que no es en efectivo y sin embargo se te para una producción teniendo el dinero en función de eso. Con esa tarjeta puedes comprar en cualquier cupé de este país. No es que se rebaje el precio, fíjate, quizás a 25 pesos sea funcional. Eso agiliza los procesos y no para la producción. Un proceso de construcción colectiva que en el escenario económico actual, complejizado por el bloqueo y el impacto de la pandemia, deberán eliminar obstáculos que median entre el campo y la mesa de los cubanos. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El desempleo en Europa afecta a más de 15 millones de personas y de ese grupo casi 3 millones son jóvenes. Con los detalles de esta y otras noticias del ámbito económico internacional, el periodista Néstor Pardiño. El desempleo en la Unión Europea afectó en abril a más de 15 millones de personas y se ubicó en 7,3%, informó la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. En el conjunto de los 27, las mayores tasas de paro correspondieron a Grecia y España, con cifras de desocupación superiores al 15%. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la Unión Europea llegó en abril a casi 3 millones. No son los únicos que están impactados, pero sí son los que han recibido un impacto más brutal en menos tiempo y en un momento de su desarrollo profesional en el que ese golpe puede tener unas consecuencias mucho más graves porque es cuando están empezando a desarrollar su carrera profesional. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, pronosticó que la recuperación de la demanda mundial de crudo será plena en el cuarto trimestre de 2021, tras el desplome por la pandemia de la COVID-19. El secretario general de la organización, Mohamed Barkindo, estimó que los pedidos podrían sobrepasar a los 99 millones de barriles diarios en los últimos 4 meses de 2021, para ubicarse a los niveles previos a la pandemia.
Rusia planea producir al menos 150.000 vehículos eléctricos al año para 2030, anunció Maxim Kolesnikov, alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Económico de ese país. La cifra podría ocupar el 10% de la producción total de vehículos de la nación europea. El funcionario explicó que fue enviada la propuesta para el desarrollo de la producción y uso del transporte eléctrico en Rusia. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Los próximos días tendrá lugar en la provincia de Artemisa el jolgorio dedicado al cantautor Polo Montañés. A 66 años de su natalicio, artistas de la comunidad de Las Terrazas llevarán a cabo la celebración de manera virtual. La comunidad de Las Terrazas volverá a animarse este junio con el jolgorio dedicado a Fernando Borrego, el inolvidable Polo Montañés. Esta ocasión de forma virtual. El evento honra la memoria del cantautor cubano y promociona la obra de artistas que siguen su legado. El jolgorio viene ya a ser un evento cultural de grandes magnitudes. Es la oportunidad que se ha aprovechado aquí en el complejo Las Terrazas para hacer honor a la figura de Polo Montañés. Polo Montañés, nacido en esta tierra terracera, y que creo que nosotros los terraceros todos debíamos dedicarle el espacio que él se merece dentro de la cultura local y la cultura nacional. En las diferentes plataformas digitales tendrán lugar las actividades los días 4, 5 y 6 de este mes. Era un reto el jolgorio llevarlo a la gente que lo sigue, que siempre se ha mantenido vinculado a él y pendiente a él, llevarlo a través de las redes sociales. Llegó para quedarse el tema de jolgorio online, aunque en el futuro pueda ser presencial. Yo creo que jolgorio en este nuevo formato va a perdurar así también. El cumpleaños del Guajiro Natural no pasará por alto. Aún con las actuales restricciones, el intérprete de temas como Un Montón de Estrellas, Flor Pálida, Guitarra Mía, entre otros, será recordado desde el paisaje natural y cultural de Las Terrazas. Desde Artemisa, Junior Cruz y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el violinista cubano Claudio José Brindis de Salas, más conocido como el Paganini Negro, falleció este día, pero del año 1911 en Buenos Aires, Argentina. Brindis de Salas se formó como músico y demostró desde muy pequeño su desbordado talento. Con solo 10 años de edad se le ovacionó en el Liceo de La Habana y a los 12 acompañó a su padre en una gira por toda la isla. De Cuba viajó a Europa, donde su maestría en el violín le ganó los sobrenombres del Rey de las Octavas y el Paganini Negro. No hubo escenario en que no triunfara, sin embargo, murió solo en Argentina, el país donde cosechara sus mayores triunfos. Sus restos fueron trasladados a Cuba en 1930 y sepultado en el cementerio de Colón. Y en otras noticias, el mítico disco Mediterráneo del cantautor español Joan Manuel Serrat arriba este año su medio siglo de creado. En homenaje al aniversario, la discográfica Sony Music prepara una reedición en vinilo. El gran clásico de Joan Manuel Serrat, su octavo álbum, fue grabado en 1971 en un estudio de Milán. Así veía la luz Mediterráneo, uno de los hitos de la música española, símbolo de una época y un referente por varias generaciones. Mediterráneo fue el impulso a la carrera del entonces músico de 28 años. Con aquel fonograma, el catalán no solo le cantó a su tierra, sino que también se abrió paso al mercado internacional y popularizó temas como Aquellas Pequeñas Cosas, Lucía, Pueblo Blanco, La Mujer que Yo Quiero o el mismo que da título al disco. La nueva edición de Mediterráneo revaloriza la riqueza de un álbum que fusiona el jazz y la bossa nova y que sigue vivo en el gusto de melómanos españoles y de todas latitudes. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Museo Etnográfico Regional del municipio espirituano de Cabaiguán es una institución cultural en la que se preservan las tradiciones del campesino cubano. Se pueden apreciar desde las formas típicas de construcciones de bohíos hasta los útiles del hogar. Más de 100 palmas dibujan un paisaje único de su tipo en Cuba. Así nos recibe el Museo Etnográfico Regional de Cabaiguán.
Se trata de una joya del patrimonio cubano. El bohío campesino conserva las características de estas viviendas. Alta techumbre de guano, las paredes forradas con tablas de palma y el piso de tierra. En las 5 salas ambientadas están los taburetes, las chismosas para alumbrarse, la cama de hierro y prendas de vestir como trajes típicos canarios y la guayabera cubana. Suman más de 200 objetos utilitarios y decorativos. La colección del Museo Etnográfico Regional también incluye la carreta del siglo XVIII, el rancho de Barentierra y la casa de curar tabaco. El paisaje rural se completa con áreas de cultivo donde descendientes de los primeros dueños de la finca Nueve Hermanos siembran malangas, frijoles y tabaco. El Museo Etnográfico tiene un conjunto exclusivo que semeja el modo de vida de los isleños asentados en esta zona durante los siglos XIX y principios del XX. Fueron los mismos que luego devinieron campesinos. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así me despido. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. Nosotros casi al cierre les informamos que en víspera del 90 cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz, esta mañana se presentó el libro Revolución, la obra más hermosa, una compilación de discursos, entrevistas y declaraciones de Raúl pronunciadas durante los años en que ocupó las máximas responsabilidades en la conducción del país. Asistieron a la presentación efectuada en el Palacio de la Revolución el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, así como otros altos dirigentes del partido, el Estado, el gobierno y las organizaciones de masas. Revolución, la obra más hermosa, permite aproximarnos de una manera renovada y apasionante a la personalidad de Raúl, a su pensamiento, a su coherencia y sabiduría, expresó el intelectual Abel Prieto Jiménez al presentar ante la máxima dirección del Estado, el gobierno y el partido cubanos los 2 tomos de un libro que atesora los discursos, entrevistas y declaraciones del general de ejército pronunciadas entre 2006 y 2019, periodo en que ocupó las más altas responsabilidades del país. Estas páginas recorren más de una década en que ocurrieron hechos trascendentales para la nación, como el debate y la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, el reencuentro de los 5 héroes, finalmente todos en su patria, tal como lo había prometido Fidel, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de conversaciones en las que Cuba no hizo concesión alguna, la partida física del comandante en jefe, sus honras fúnebres y el masivo, doloroso y comprometido adiós de su pueblo, y el amplísimo debate popular y la subsiguiente aprobación en referendo de la nueva Constitución. Es una bellísima edición que estamos presentando la víspera del cumpleaños de su autor, el general de ejército Raúl Castro Ruz, y viene a ser un obsequio a Raúl en este aniversario de su natalicio, y es también, sin ninguna duda, un gran obsequio para el pueblo cubano. A la presentación de esta obra, especialmente invitados, estuvieron quienes por casi 70 años han acompañado a Raúl en todas las batallas, entre ellos el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y los comandantes de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, protagonistas todos de esa lucha revolucionaria en la que se forjó una generación histórica liderada por Fidel. Este libro nos revela el hilo ininterrumpido que une sin fisuras el pensamiento de Fidel y de Raúl. La identificación absoluta de los 2 hermanos en términos de ideales, valores, principios, fruto de haber compartido juntos todos los desafíos y riesgos que implicaba enfrentar y vencer a la tiranía batistiana y la hazaña de hacer una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Revolución, la obra más hermosa, está lleno de pasajes que incitan a la reflexión, al análisis, a la evaluación autocrítica de nuestra propia conducta, que nos colocan frente a frente con crudeza ante los errores que los revolucionarios podemos cometer, ante distorsiones, torpezas, actitudes burocráticas, superficiales, rutinarias, dogmáticas. Otros pasajes son muy emotivos, extremadamente emotivos, como aquellos asociados al fallecimiento del comandante en jefe, la estremecedora alocución
de Raúl el 25 de noviembre de 2016 y sus intervenciones en los homenajes en la Plaza de la Revolución el 29 de noviembre y en Santiago el 3 de diciembre. Fue un equipo multidisciplinario liderado por la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, el que por años compiló y seleccionó entrevistas y declaraciones, de ellas 118 discursos pronunciados por Raúl entre el 14 de junio de 2006 y el 1 de mayo de 2019. Un empeño del que nació bajo el sello de Ediciones Celia Este Regalo a Raúl, que a su vez es el inicio de una extensa labor de la Oficina de Asuntos Históricos por publicar toda la obra de la autoría del general de ejército. Hoy podemos anunciar, y significará otro obsequio al general de ejército, que ya estamos editando sus textos desde 1951 hasta el 2006, que se unirán a las intervenciones de estos dos tomos, con lo cual quedará impresa la valiosa colección de toda su obra. La Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República se honra en que su departamento editorial, Ediciones Celia, haya publicado este extenso volumen, Revolución, la obra más hermosa que se presenta hoy y contribuye a perpetuar la esencia del pensamiento de un destacado combatiente cuya vida pertenece a la Revolución y de la cual es protagonista excepcional el general de ejército Raúl Castro Ruz. En Revolución, la obra más hermosa, explicó Abel Prieto, el lector no solo se encontrará con un Raúl ocupado y preocupado por la vida nacional, sino al estadista que durante 10 años, y como fiel heredero de Fidel, levantó su voz en múltiples tribunas internacionales en defensa de la humanidad y la paz. Revolución, la obra más hermosa, nos permite conocer mejor la faceta de Raúl como estadista, como defensor de los pobres de la tierra, de la infancia desamparada, de los inmigrantes acorralados por el racismo y el neofascismo, de los analfabetos, de los desempleados, como defensor de la paz, del multilateralismo, de un nuevo orden económico internacional, del derecho de cada pueblo a darse el sistema político que estime conveniente. Leyendo de corrido esos discursos, uno se siente muy orgulloso de haber nacido en esta islita del Caribe, pequeña geográficamente e inmensa en su altura moral y solidaria, y de haber podido conocer a este hermano de sangre y de ideas de Fidel, tan modesto como indica su propio nombre y al propio tiempo tan admirable. Junto a los altos dirigentes del Estado, el gobierno, el partido y las organizaciones de masas estuvieron en la presentación prestigiosos intelectuales cubanos y una representación de los realizadores de la obra. A este regalo, por el cumpleaños 90 del general de ejército, se unió la música y la voz de la actriz Corina Mestre y el trovador Eduardo Sosa en la interpretación del Mambí primero y luego Verso Amigo de José Martí. Tú, porque yo cruce la tierra fiera sin odio y puro, te arrastras pálido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yo creo que todos agradecemos un texto como este que nos acerca mucho más a Raúl, no solo un hombre de acción, sino también de pensamiento. Y a propósito, la televisión cubana anuncia cambios en su programación de este miércoles. La mesa redonda, que hoy abordará el plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, adelanta su emisión para las 6 de la tarde. Luego, a las 7, los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y Canal Caribe, así como los portales web y perfiles en redes sociales que habitualmente publican en vivo la mesa redonda, transmitirán la presentación del libro Revolución, la obra más hermosa, discursos, entrevistas y declaraciones del general de ejército Raúl Castro Ruz. De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Manténgase informado, cumpla cada una de las medidas orientadas por el Estado cubano y también por el Ministerio de Salud Pública y cuídese mucho. Nos vemos mañana. Buenas tardes para ti. Buenas tardes.